Buenos días, iniciamos hoy un nuevo formato de Destino Europa. Destino Europa es una plataforma que lo que quiere es incorporar la opinión de expertos, la opinión de ciudadanos sobre los temas más candentes de la Unión Europea y fortalecer así, evidentemente, el movimiento europeo y la unión de todos los estados que forman parte de la Unión Europea. La entrevista es un género de los más importantes en el ámbito periodístico, es un género de cercanía que nos permite, con opiniones cualificadas, el hacerles llegar la situación de los temas de actualidad. La persona que hemos elegido para iniciar esta serie es Susana del Río. Susana del Río es una española vehemente y ferviente europeísta, experta y además trabajadora de los temas europeos durante muchísimos años, es doctora cum laude de Ciencias Políticas y Sociología. Sería exhaustivo el decir cuál ha sido su currículum en el ámbito europeísta, en el ámbito de las instituciones europeas, pero es una de las grandes expertas que trabaja en los grupos de expertos de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo a la hora de intentar solucionar los problemas de la Unión y, sobre todo, de vislumbrar cuáles deben ser las políticas a futuro de la Unión Europea. Con ella vamos a compartir un espacio de opinión con los principales temas que en estos momentos se están tratando en la Unión Europea. El primero, a raíz del debate del Estado de la Unión, que presentó la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El segundo bloque sobre el gran plan de recuperación europeo, el Next Generation. Y en tercer bloque sobre la conferencia del futuro de la Unión Europea, que nos debe llevar o no a una reforma del Tratado de la Unión, que en estos momentos está vigente, que es el Tratado de Lisboa. Sin más, empezamos a hablar con Susana del Río. El primer tema que quería plantearte, Susana, es a raíz del debate del Estado de la Unión Europea, que es el primer debate que defendió la posición de la Comisión Europea, la nueva presidenta, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. ¿Cuáles son las líneas estratégicas que allí se explicaron y, sobre todo, si tú crees que vamos en el camino adecuado? Es decir, que la nueva comisión, la Comisión von der Leyen, tiene bien analizadas las líneas estratégicas y el planteamiento que tenemos en las políticas de futuro para el cambio de modelo socioeconómico, etcétera, y los retos que tenemos en la nueva geopolítica son los adecuados. Estamos ante el buen diagnóstico y también ante las buenas políticas. Muy bien. A mí el debate del Estado de la Unión de este año, el primero de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, me ha parecido un debate equilibrado. ¿Por qué digo equilibrado? Pues porque yo creo que compaginó muy bien la parte, vamos a decir, más emotiva, más de ánimo, más de energía, de potenciar el sentimiento común europeo, con lo que es la parte también muy necesaria, pues, de tocar tierra firme, de asentarse en los temas prioritarios de la UE. Dicho esto, sí me parece que expuso todas esas prioridades de la Unión Europea, que quizá tendría que haber entrado más en los temas reformas y en temas concretos ya de gestión, de ejecución, pero bueno, no hay que olvidar que era el despliegue del debate del Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, y a mí me gusta siempre aquí definir muy bien y también reafirmar que la Comisión Europea, nuestro gobierno europeo, en ese momento está exponiendo ante el Parlamento Europeo, y que los eurodiputados, la democracia representativa, hace de hecho una auditoría al gobierno de la Unión Europea, un control. Y eso me gusta muchísimo, porque ese es un control que hacemos los ciudadanos europeos, cada uno de los ciudadanos de la Unión Europea, a nuestro gobierno europeo, que es la Comisión Europea. Y respecto a los temas, sí me parecen unos temas de anclaje importantes y que ahora van a definir el futuro de la Unión Europea. Plan Europeo de Recuperación, Next Generation EU. Al principio pensaba que la adopción y el elegir este nombre, Next Generation EU, era un poco, vamos a decir, como publicidad, un poco un título, un eslogan, pero luego le he ido viendo realmente el empuje, el vector que tiene, el vector fuerza que tiene hacia los ciudadanos en general
y fundamentalmente hacia los jóvenes y hacia la solidaridad intergeneracional y hacia el futuro y hacia la próxima Unión Europea y lo que tiene que hacer la Unión Europea. Next, lo próximo, dónde vamos y la futura generación de una Unión Europea que necesita, en mi opinión, estar siempre anclada, revalorizando, guardando los valores esenciales de la UE, pero también, por otro lado, muy importante, adaptándose a los nuevos tiempos. Y en este tiempo de convulsión y en este tiempo tan difícil y tan triste de pandemia, pues no hay ninguna duda que la Unión Europea tiene que redefinir muy bien qué va a hacer, cómo lo va a hacer y coordinarse muy bien. Los otros temas, Pacto Verde Europeo, importantísimo, porque realmente que la Unión Europea marque unos tiempos hacia el 2030 de neutralidad climatológica, primer continente neutral climatológicamente hablando, con un hito o con un tiempo ahí importante de alcance, de ir alcanzando al principio un 50-55% para luego en el 2030 conseguir la totalidad, pues también es algo necesario porque tenemos que seguir viviendo en nuestro planeta y porque el desarrollo sostenible se tiene que desplegar permanentemente, y luego, por otro lado, porque desde ese Pacto Verde Europeo también nos unimos, nos ensamblamos permanentemente con el propio Plan de Recuperación Europeo. Digitalización de la UE, pues fundamental también, porque digitalización de la UE también está permanentemente tejido con los otros parámetros importantes, vectores de trabajo para estos años de la UE, y porque la digitalización está aquí. Y de hecho ahora mismo aquí lo estamos viendo, nos está permitiendo la digitalización que nos podamos conectar. Yo siempre soy partidaria de que haya un equilibrio permanente entre lo presencial y lo digital, pero no hay ninguna duda que tenemos que profundizar en esa vertiente y que desde luego la Unión Europea probablemente, seguramente, ya que no va por delante respecto a otros actores globales en tema de digitalización, robótica, inteligencia artificial, pues seguramente tiene que intentar ir por delante o crear más, pero también tiene algo muy importante, en mi opinión, y es que tiene que dar normas, ética, moral, forma de actuar, que no todo vale en la digitalización como ya lo está haciendo. Luego, Pacto de Migración, pues importantísimo. Luego podemos entrar en lo que me parece el Pacto de Migración que acaba de presentar la Comisión Europea hace 2 semanas, pero realmente esto es un tema humanitario, es un tema de sensibilidad, es un tema de solidaridad y es un asunto el buscar por fin una política europea de inmigración común es importantísimo. Luego, bueno, el Pacto de Migración Europeo, pues lo digo ya aquí, me parece que esa fórmula, decirlo de alguna forma, medida a la carta, la llamo también personalizada, pues realmente no es UE en sí misma y ahí va a haber muchos problemas, pero bueno, lo que hay que hacer es ir creando tendencia hacia construir y tener ese pacto de migración europeo común. Y esos para mí son los temas principales. Luego, por supuesto, la Unión Europea en el mundo, la respuesta del UE ante el COVID-19, pero pacto, Plan Europeo de Recuperación, Next Generation EU, la digitalización de la UE, Pacto Verde Europeo. A mí considero que esos 3 temas son los que van a tejer pues la fuerza y la capacidad de trabajo para que la Unión Europea siga profundizando en su modelo de integración. Aunque lo has contestado tú misma, de los bloques, evidentemente, que son las líneas estratégicas planteadas por la presidenta de la Comisión, parece evidente, y además en el último Consejo Europeo de la semana pasada tenemos un consenso razonable sobre el tema de la reducción de emisiones y, por tanto, el avance del Pacto Verde. Eso parece que va a una velocidad razonable. Yo creo que el consenso sobre digitalización
es mucho más generalizado, es decir, todos en Europa tenemos claro que tenemos que romper brecha respecto sudeste asiático, Estados Unidos, y que, como tú bien has dicho, nosotros tenemos que hacer las cosas de otra manera, con la defensa de los derechos y los valores fundamentales de los europeos y de nuestro tratado de la Unión, etcétera. Pero estoy de acuerdo contigo en que probablemente el talón de Aquiles que vamos a tener va a ser el gran debate sobre la migración, y que la propuesta de la Comisión que se ha puesto encima de la mesa es una propuesta que ha sorprendido a todo el mundo y no ha dejado contento a casi nadie, por decirlo de alguna manera, y que va a ser muy difícil el avance ahí, ¿no? Sí, pienso lo mismo. Además, creo que ese es un asunto que, de hecho, los Estados miembros, por ejemplo, llamados frugales, pues incluso le dan la vuelta al tema de la inmigración muchas veces, demasiadas veces, y dicen que, bueno, que el contener que lleguen refugiados, el contener que lleguen inmigrantes es elevar el patriotismo de la UE, el patriotismo europeo, y yo creo que no es así, porque yo creo que es justo lo contrario, el intentar buscar la manera de que personas que tienen que huir por causas diferentes, tienen que marcharse con sus hijos de sus lugares de origen, pues es sin ninguna duda, y que llaman a las puertas de Europa y a nuestra frontera Unión Europea, pues desde luego es un tema humanitario. Y los valores, la libertad, la igualdad, la dignidad, la solidaridad en el marco de la ciudadanía y la justicia están perfectamente enunciados, perfectamente definidos en nuestra Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, vinculada jurídicamente al Tratado de Lisboa, con lo cual no podemos jamás, porque la Unión Europea es en sí misma valores, desviarnos de ninguno de ellos. Ahí hay siempre, como muy bien has hablado, Jesús, siempre una distorsión por cómo lee cada Estado miembro de la Unión Europea la llegada de inmigrantes y de refugiados a sus respectivos Estados miembros, pero la Unión Europea tiene como bandera y banderas la solidaridad y hay que atender a ese pacto. Ahora yo creo que el pacto de migración presentado, pues bueno, es un paso para abrir de nuevo el debate, que eso yo creo que está muy bien, pero al mismo tiempo, como he dicho antes, ese pacto de migración a la carta, que he dicho personalizado, pues en sí mismo, que cuando haya alguna urgencia, cuando haya algún tema realmente muy importante para resolver, entonces sí que en ese momento la Comisión Europea se reserva pues eso, el derecho, por decirlo de alguna forma, de actuar y de marcar unas directrices, pues bueno, todos sabemos que esas directrices es mejor que estén marcadas desde el principio y que haya un mínimo, un máximo común denominador ya implementado, ya explicado y ya bien definido, y que luego se adapte a cualquier circunstancia que pueda llegar y que al mismo tiempo lo tengan que cumplir todos los Estados miembros.